Hola a todos, soy Laura Casar, terapeuta transpersonal y biodescodificadora. En este vídeo vamos a hablar de las causas emocionales que hay detrás del sobrepeso y de la obesidad. Bien, pues empezamos diciendo que la grasa es un tejido que lo forman las células llamadas adipocitos, así es como se llaman las células de grasa. ¿Y cuáles son las funciones de la grasa? ¿Para qué tenemos grasa en nuestro organismo? Bueno, pues tenemos grasa porque es nuestra fuente de energía. Además, la grasa tiene una función de protección, ya que protege nuestros órganos, también recubre las articulaciones. También tiene la función de controlar la temperatura corporal. También en la grasa pues, se almacenan vitaminas, por ejemplo. Así que tiene funciones que son básicas para que nuestro organismo funcione correctamente. Por lo tanto, vemos que la grasa es algo que hay que tener y que es importante. El problema es cuando pues, hay ese sobrepeso o ya esa obesidad, ¿no? También otra de las funciones que cumple la grasa, que quizá haya personas que no lo saben, es una función de seducción, porque las mujeres solemos tener un 20% más de grasa repartida en según qué partes de nuestro cuerpo que los hombres. Sería otra función, que no es que sea una función básica, pero bueno, yo lo digo porque también está ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el sobrepeso y la obesidad? Bueno, el sobrepeso es cuando una persona, sus adipocitos, estas células de grasa, empiezan a engordarse. Se llenan más de grasa, se hacen más grandes y tenemos un sobrepeso. En cambio, la obesidad es cuando, además de tener este sobrepeso, el número de adipocitos en nuestro cuerpo pues se duplica o se triplica. Es decir, que tenemos muchas más células adipocitas y además estas están engordando, se están haciendo más grandes. Esa sería la diferencia entre una cosa o la otra. ¿Qué pasa cuando tenemos sobrepeso o tenemos obesidad? Pues a ver, pues que es un riesgo para nuestra salud, porque las personas que tienen esta problemática, pues de una manera más fácil o pueden, digamos, somatizar enfermedades como pues la hipertensión, la diabetes, problemas óseos, problemas articulares, algunos tipos de cáncer, bueno, etcétera. Con lo cual es importante pues tener el peso que se acorde a tu altura y a tu estructura ósea y a tu condición de hombre o de mujer, pues para tener mucho menos riesgo a que podamos padecer de estas otras enfermedades. Entonces, ¿cómo es que hay personas que tienen sobrepeso y otras que no tienen, o otras que acaban siendo obesas? Bueno, hay muchas causas. Lógicamente, cuando hay un desequilibrio entre lo que nosotros ingerimos en cuanto a calorías y en cambio hay un gasto muy poco, porque pues, somos personas muy sedentarias, por ejemplo, pues lógicamente vamos a engordar. Pero también hay personas que engordan pues, por un problema hormonal o un problema genético o incluso por algunos medicamentos que hacen que engordemos. Por lo tanto, hay muchas causas y de entre ellas, que son las que a nosotros nos conciernen, hay causas emocionales, conflictos emocionales que hacen que una persona empiece a ganar sobrepeso y que pueda incluso acabar siendo obesa. Y esto es lo que nos comporta el vídeo de hoy. Entonces, para empezar ya un poquito a trabajar este sobrepeso y esta obesidad, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿desde cuándo empezamos nosotros con esta problemática? Desde cuando empezamos a coger unos kilos de más cada año y esto se ha ido aumentando, cada vez más sobrepeso, porque es importante el desde cuándo empezamos a darnos cuenta de esto. Lo que es importante es que es lo que estamos viviendo en ese momento, que de momento inconscientemente empezamos a coger ese sobrepeso. También es importante el momento en que se detecta este sobrepeso. Cuando digo el momento me refiero a que, claro, no es lo mismo una persona, por ejemplo, un bebé que ha nacido ya pues muy gordito o que se engorda pues en su infancia, a los 7, 8, 10 años, o que se engorda en la adolescencia o ya en la edad adulta. O sea, el momento, porque ahí en ese momento algo ha pasado, que hemos empezado a coger ese sobrepeso. También incluso ya no solo el momento cronológico de la edad cuando nos empieza a pasar, sino
A veces hay personas que se engordan y empiezan a coger sobrepeso en momentos concretos de su vida. Por ejemplo, hay personas que se engordan y empiezan ya a coger cada año más sobrepeso, pues después de casarse. Se casan y después de casarse se empiezan a engordar, pero no 1 o 2 kilos, igual se engordan, pues no sé, 4 o 5 kilos cada año y no hay manera de bajarlos y al final pueden acabar en una obesidad o en un sobrepeso muy grande. Por lo tanto, eso nos lo vamos a tener que preguntar, eso es lo primero de todo, para ya empezar a discernir y abrir ese camino, esa luz que nos lleve a los conflictos originales que son los que nos han hecho somatizar estos problemas. Entonces también, otras preguntas que nos podemos hacer, las personas que padecen de sobrepeso o de obesidad, es si en nuestro árbol genealógico, lo que es el transgeneracional, o sea, nuestros ancestros, pues padres, abuelos, tíos, etc., ha habido en nuestra familia ya memorias de sobrepeso o de obesidad. Eso también nos va a dar pistas para luego poder descodificar nuestra problemática. Y otra cosa que también nos hemos de fijar muchas veces los terapeutas es en el proyecto sentido de esa persona. Sabéis que el proyecto sentido son meses previos a vuestra concepción, cuando todavía es un proyecto, ¿verdad? Luego está la gestación, o sea, la concepción, la gestación, el parto, nuestros primeros años de vida, nuestra infancia más primaria. Eso también hay que irlo a visitar en algunos casos, porque puede ser que ya incluso en el proyecto sentido se estuviera programando ese conflicto que luego ha desencadenado en esa obesidad o en ese sobrepeso. Por lo tanto, hay que hacerse unas cuantas preguntas para empezar ya a indagar y poder descodificar esto. Después de pasar de hacerte estas preguntas, de reflexionar sobre este tema, vamos a empezar a hablar de los conflictos que hay detrás del sobrepeso o la obesidad. Yo os voy a explicar los más generales, los más habituales, pero os digo que justamente este tipo de problemáticas es necesario acudir a la consulta porque hay muchísimos conflictos y hay que personalizarlos. No se puede hacer en plan general, sino que es algo que sí que hay que personalizarlo con la persona. Además hay personas que tienen más de un conflicto o que a veces se mezclan los conflictos y como hay que, ya os he dicho, desde el proyecto sentido hay que estar mirando en una persona, a no ser que lo tengas muy concreto, ese conflicto, pues es una cosa que no se hace en un día, es un proceso y hay que personalizarlo. De todas maneras, vamos a empezar a ver un conflicto detrás de otro para ver si os puedo acompañar, os puedo ayudar y os resuena eso de lo que vamos a hablar ahora. Porque pensar que la acumulación de grasa, siempre la respuesta biológica de nuestro cuerpo va a tener que ver con esos conflictos a los que hemos tenido que hacer frente y la respuesta biológica de nuestro cuerpo ha sido generar más grasa, ha sido que tengamos más peso, que seamos más voluminosos y esto tiene un porqué, una explicación de para qué nuestra respuesta biológica corporal actúa de esta manera haciéndonos engordar. Por lo tanto, vamos a ver los conflictos más evidentes, más habituales, más generales que se suelen dar cuando una persona tiene sobrepeso o tiene obesidad. El primero de los conflictos es el conflicto de abandono. Esto ya sabéis que puede ser real o simbólico, o sea, puede ser que realmente se dé, que a una persona pues la han dejado abandonada, o puede ser que simplemente lo perciba, pero que no sea real. Pero ya sabéis que para nuestro inconsciente es lo mismo que sea real o que sea simbólico, por lo tanto, el conflicto lo va a tener igual. Entonces, las personas que sienten este abandono son personas que sienten que su clan los ha dejado de lado, no sienten que pertenecen a ese clan, no se sienten unidas o integradas a ese clan y nota que como que, bueno, la dejan de lado, no cuentan con ella o lo que sea. Este clan no solo tiene que ser el clan familiar, puede ser el clan de tu trabajo, con las personas que tú te relacionas, bueno, pues que tú sientes que no estás unida a ellos, que no perteneces a ese clan, que te ignoran o que les eres indiferente o este tipo de cosas. Esto puede pasar, por ejemplo, pues en niños que por lo que sea sus padres los dejan al cuidado de otras personas porque ellos no los pueden cuidar,
o personas adoptadas, personas huérfanas. Yo qué sé, a veces hay padres que se tienen que ausentar de su lugar de residencia, pues a lo mejor durante un año o dos, pues para irse a trabajar a otro sitio. Entonces dejan a los niños pueden percibir que los dejan abandonados, ¿vale? Este tipo de problemáticas o personas, no sé, a veces en las familias se tienen varios hijos y algún hijo pues tiene la percepción de que sus padres no están tanto por él. Empieza como a compararse con sus hermanos y siente que sus padres a él, pues que lo tienen como abandonado, ¿no? Que no lo escuchan tanto, que no están tanto por él, que puede ser real o simbólico, ya lo digo, pero ese niño lo percibe de esta manera. O una persona adulta, pues que no se sienta integrada o reconocida, pues en el clan de su trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, que está allí, pero que no le hacen ni caso, que no cuentan con ella, que no se siente reconocida, ni se siente que pertenece a ese clan, en este caso profesional. ¿Cuáles son las emociones que estas personas suelen sentir? La primera y la más importante es el miedo, pero también sienten pues soledad, sienten vacío y sienten mucha desprotección. Estas son las emociones que emanan de este tipo de personas. Entonces, para comprender esto porque el inconsciente ya sabéis que tiene sus características, nos hemos de remontar a una época muy primaria. Entonces, si una persona hace muchos años no pertenecía a un clan, estaba pues desprotegida, se sentía desprotegida y además tampoco sabía si iba a tener alimento, ¿no? Recursos para tener esa energía que necesita para su día a día. Entonces, cuando la persona se siente con ese conflicto de abandono, lo que siente es que se puede quedar sin energía y que todas las amenazas que puedan haber, pues todos los depredadores la pueden atacar. Por lo tanto, ¿para qué engorda esa persona? La respuesta biológica de nuestro cuerpo es hacer que engorde primero para tener esa reserva energética que nos proporciona la grasa, por si vienen las vacas flacas, ¿no? Que se decía antes, esa escasez de energía, y luego para sentirse más protegida delante de cualquier depredador, de cualquier amenaza que pueda acontecer en su vida. Entonces, pues para sobrevivir, el cuerpo, ¿qué hace? Bueno, pues vamos a engordarnos, vamos a acumular grasa, porque como no pertenecemos a un clan, a una tribu, a una comunidad, estamos mucho más desprotegidos ante todo, ante conseguir alimento, ante amenazas que puedan haber, y entonces por eso nuestro cuerpo empieza a engordar. Esa sería la respuesta biológica de nuestro cuerpo frente a ese conflicto de abandono. Para hacer frente a ese conflicto, nuestro cuerpo empezará a acumular más y más grasa. Otro conflicto para el sobrepeso o la obesidad es lo que llaman el conflicto de silueta. Este conflicto, ¿cuándo aparece? Pues cuando una persona se mira al espejo y no se gusta, se ve fea, gorda, deforme. El problema es que no se acepta. Hay un problema aquí de aceptación, que es el que hay que trabajar primero antes de descodificar el sobrepeso o la obesidad. Lógicamente, este conflicto está asociado pues, a la moda social, ¿no? A ese concepto de una figura bonita, un cuerpo estupendo, que hay en la sociedad y que la verdad es que es una tontería, porque la persona tiene que aceptarse como es su cuerpo, como es su estructura ósea y como qué tipo de cuerpo tiene. O sea, el primer paso, ya digo, que sería aceptación. Este conflicto aparece, este conflicto de silueta, cuando la persona ya empieza a tener un poco de sobrepeso. O sea, no es una cosa que aparezca de repente, es una persona que por lo que sea va cogiendo un kilito un mes, otro kilito otro mes, al final tiene 4 o 5 o 8, y un día se mira en el espejo, wow, y ve el cambio, ¿no? Que ha hecho y no se gusta. No se acepta, y es cuando tiene ese conflicto de silueta. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene este conflicto y resulta que en lugar de adelgazarse, pues empieza a engordarse? Bueno, pues ¿por qué?
como esto tiene que ver con el canon de la sociedad, de la imagen que tenga estupenda de un cuerpo perfecto, esa persona se siente, que puede ser real o simbólico, se siente juzgada, criticada en conjunto por toda la sociedad. Puede incluso que alguien incluso individualmente le diga pues que está gorda, ¿no? O que ha empeorado su cuerpo, o cualquier comentario de estos que hace más daño que otra cosa. Pero la cuestión es que la persona, para protegerse de esas críticas o de estos juicios que le pueden llegar de la sociedad en general o de alguien en concreto, pues la respuesta biológica del cuerpo, en lugar de adelgazarse, es engordarse más. ¿Por qué? Porque aquí lo que predomina es esa función de protección. El cuerpo biológico dice, bueno, pues yo ahora para protegerme contra todos estos juicios, todas estas críticas, me voy a poner como un caparazón de grasa para protegerme de todo eso. Y esa es la respuesta que tiene el cuerpo ante este conflicto de silueta. Tenemos también el conflicto de identidad. Este conflicto ocurre cuando la persona no se siente identificada ni reconocida por su clan. Su clan, su comunidad, puede ser su clan familiar, las personas con las que se relaciona en el trabajo, con las personas con las que está rodeada habitualmente. Esa persona siente que no se identifica con ese clan y además es que tampoco se siente reconocida por estas personas. Y además le llega de ese clan, claro, como no se siente ni reconocida, ni está integrada, ni nada, pues le llega muy poca calidez emocional de esas personas que le rodean. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo, como respuesta biológica, pues empieza a engordar para ser más voluminoso, para que lo vean, para que se haga notar su peso ahí en ese clan y para ser reconocido. Y también para aumentar esa calidez emocional. Este es el sentido biológico de por qué en este conflicto nuestro cuerpo empieza a engordar. Ya por último vamos a hablar del conflicto de ser un pilar o el soporte de tu tribu, de tu clan o de tu comunidad. Muchas veces hay personas que son eso, son como el pilar de su familia o de su trabajo. Son personas que soportan ya no solo sus problemas, sino que todos los problemas de su familia, de sus abuelos, tíos, pareja, suegros, sus padres. O sea, es como que todo va a parar a ellas porque son eso, el pilar de la familia, son como un soporte muy fuerte, que es inamovible, que siempre está allí para poder solucionar y cargar con todos esos problemas o todo lo que se tenga que solucionar en ese clan en el que está. Puede ser un clan familiar o un clan de trabajo, da lo mismo. Pero la persona siente que ella es el pilar de todo eso y claro, pues para eso, ¿qué hace el cuerpo? Pues engorda porque tiene que ser grande y fuerte para poder acarrear con toda esa carga, para poder soportarlo y llevar a cabo esa función de pilar. Además, en estas personas que son como el pilar de su familia o de su clan, a veces, como tienen tanta carga, a veces sienten que no pueden o que no van a ser capaces, porque es que a veces es que no pueden más. Y entran, esas personas en concreto, en un conflicto de desvalorización. Empiezan a desvalorizarse porque piensan, es que yo no sé si podré con todo esto. Y entonces esas personas, cuando se empiezan a desvalorizar, que todo es inconsciente, también se empiezan como a dejar, ¿vale? Y lo que tienen en la cabeza es seguir siendo ese pilar fuerte, grande y inamovible. Y por eso el cuerpo pues solo hace que engordar, engordar y engordar. Así que bueno, hemos visto algunos de los conflictos más importantes, pero la verdad es que hay muchos más. Es que a veces hay conflictos, tantos conflictos como besos hay en el mundo. Por lo tanto, sí que es uno de los síntomas o de las enfermedades que hay que personalizarlo mucho. Hay que ver el historial de toda esa persona, también tener en cuenta desde cuándo y en qué momento y todo esto que hemos hablado al principio, y ver también su proyecto sentido, su transgeneracional, a ver dónde está ese conflicto original o más de uno que está causando que ahora la persona tenga ese sobrepeso o esa obesidad. De todas maneras, bueno, os he dado los conflictos más importantes, más relevantes. Espero que os hayan servido de ayuda. Y ya sabéis
que si necesitáis ayuda terapéutica, acompañamiento terapéutico, me podéis encontrar en mi web www.lauracasar.com y de esta manera nos ponemos en contacto para empezar a trabajar.